Hola, mi nombre es Maribel Rivera y el día de hoy voy a explicar acerca de un trastorno del lenguaje bastante común. Se conoce comúnmente como tartamudeo, pero su nombre médico o el que le ha dado la OMS es disfemia. La tartamudez es un trastorno que conlleva a problemas frecuentes y considerables en la fluidez normal y en la continuidad del habla. Las personas que tartamudean saben lo que van a decir, pero tienen dificultad al momento de transmitir lo que quieren decir. Por ejemplo, pueden repetir o prolongar una palabra, una sílaba, una consonante o una vocal. O bien es posible que hagan pausas mientras hablan porque han llegado a una palabra o sonido problemático, algo que comúnmente dice que se bloquea, por así decirlo. La tartamudez es frecuente en los niños pequeños con un aspecto obviamente habitual en el aprendizaje del habla. Es posible que los niños tartamudeen cuando su capacidad del habla hasta ahora se está desarrollando y pues no lo ha hecho lo suficiente como para seguir el ritmo de lo que realmente pues él quiere decir. La mayoría de los niños superan la tartamudez pues en el transcurso de su desarrollo. Sin embargo, a veces la tartamudez puede ser un trastorno crónico que persiste hasta la adultez. Este tipo de tartamudez puede afectar la autoestima y las interacciones con otras personas. Los niños y los adultos que tartamudean pueden beneficiarse con tratamientos como la logopedia, usando dispositivos que mejoran la fluidez o con terapia cognitiva conductual. Algunos síntomas más comunes o signos del tartamudeo comprenden los siguientes: dificultad para comenzar una palabra, frase u oración, prolongación de una palabra o sonido durante una palabra, repetición de un sonido, sílaba o palabra, silencio breve para ciertas sílabas o palabras o pausas dentro de una palabra, que es la separación de las sílabas o de la misma palabra. Uso de palabras adicionales como o muletillas en caso de dificultad para continuar con la siguiente palabra, tensión excesiva, rigidez o movimientos en la cara o en la parte superior del cuerpo para pronunciar una palabra. O sea, se nota la dificultad para poder transmitir o sacar pues la palabra que quiere decir la persona. Ansiedad para hablar también es uno de los signos y capacidad limitada para comunicarse efectivamente. Por supuesto, este trastorno del lenguaje lleva consigo diferentes dificultades para la persona que lo padece, sobre todo hablando de la parte de la infancia, de los niños. Estas dificultades pueden estar acompañadas por parpadeo rápido, temblor de los labios y la mandíbula, tics faciales, movimientos de cabeza y puños cerrados. La tartamudez puede empeorar cuando la persona está emocionada, estresada o cansada, o cuando se siente cohibida, apurada o presionada. Ciertas situaciones como hablar frente a un grupo o por teléfono pueden ser particularmente difíciles para las personas que tartamudean. Sin embargo, la mayoría de personas que tartamudean pueden hablar sin hacerlo cuando hablan consigo mismas, cuando cantan o hablan al unísono con otras personas. Eh, cuando es bueno que como padres o como adultos responsables consulten al médico o al logópeda. Es frecuente que los niños entre 2 o 5 años pues puedan tener, como decía anteriormente, pues periodos en los que quizás tartamudeen, pero la mayoría de los niños el tartamudeo es parte del aprendizaje del habla y pues se mejora solo. Sin embargo, un tartamudeo persistente puede necesitar tratamiento para mejorar la fluidez al hablar. Llamar al médico para que te remita con el logópeda o ir directamente con el especialista a consulta, pues puede ayudar muchísimo. Es importante tener estos signos de alarma para ir directamente con el médico especialista. Por ejemplo, cuando la tartamudez dura más de 6 meses, cuando ocurre simultáneamente con otro problema del habla o del lenguaje, cuando se vuelve más continuo, frecuente y continúa a medida que el niño crece, cuando ocurre una tensión muscular o una dificultad perceptible al hablar.
También cuando al niño se le está afectando su capacidad de comunicarse con otros, o también cuando se le dificulta su quehacer, por así decirlo, dentro de la escuela, o también cuando se da en la adultez en el trabajo, y pues obviamente esto desmejora sus interacciones sociales. También cuando en las personas que padecen este trastorno les causa ansiedad y problemas emocionales como miedo o rechazo de situaciones en las que debe hablar, y pues también, como les decía, hay posibilidades que comience la adultez. Causas. En cuanto a las causas, son varias. Por ejemplo, entre esas está la genética. Si lo vemos desde el punto de vista de la genética, los gemelos monocigóticos, aquellos que su origen se da por un óvulo y un espermatozoide, se dice que si uno de estos gemelos tiene tartamudez, su hermano tendrá un 77% de probabilidad de desarrollarla también. En cambio, los disigóticos, cuando es con dos espermatozoides y dos óvulos diferentes, pues se reduce esa posibilidad a un 32%. En cuanto a la transmisión de genética de la tartamudez de padres a hijos, se sitúa entre un 30 y 40%. Hablando también del sexo de la persona, efectivamente sí influye. Más o menos el 75% de personas con este trastorno son hombres, en contraste con el 25% que son las mujeres. Eh, También están las razones psicolingüísticas, que son los problemas de articulación derivados de un déficit en el pensamiento lingoespecular, o sea, la asociación del significado con la palabra escrita frente a un rápido procesamiento sensoactorial, que es la asociación del significado con la imagen. También están aquellas traumáticas. La disfemia también puede estar provocada por estados de tensión prolongados y por estados de trauma. Es importante que como adultos, ya sea como maestros, padres de familia o familiares, y detectemos algún signo que nos esté dando a entender que el niño esté sufriendo de tartamudez, pues como decía anteriormente, es bueno remitirlo de inmediato con el especialista. Y cuando ya sea como tal diagnosticado, tanto la familia como la escuela, la profesora, deben hacer un trabajo conjunto para pues poder ayudar al niño a completamente eliminar este tipo de trastorno, porque sí se puede eliminar, porque sé también que sí se puede eliminar, porque esta soy yo a los 6 años. A los 6 años ingresé a primaria y efectivamente ya había sido diagnosticada con tartamudez. Aprendí a leer muy rápido, pero tenía esa dificultad, lo que hizo que al ingresar de inmediato fuera víctima de burlas por parte de mis compañeros, de matoneo y demás, y pues eso bajó bastante mi autoestima. No quería hablar porque tenía muchísimo miedo de hacer el ridículo, porque aunque tuviera las palabras en mi mente al momento de expresarlas, no salían en el tiempo que quería. Tenía como este tipo de espasmos que no me dejaban articular bien las palabras, estos bloqueos que no me permitían hacerlo bien. Tuve una profesora maravillosa que hizo una excelente intervención conmigo, y sobre su trabajo, inspirándome en lo que ella logró conmigo, pues plantearé las actividades que yo también como maestra realizaría con un estudiante que tuviera un trastorno de tartamudez. Uno de los primeros ejercicios es cantar con el niño. Por alguna razón, cantar, las personas cuando cantan, y las personas con tartamudez cuando cantan, no les pasa eso, no tartamudean. Al parecer hay como un mayor control del aire, entonces es un excelente ejercicio, pero hacerlo, no dejar que el niño lo haga solo, sino acompañarlo. Lo puede hacer la maestra con el niño y también los padres.
es un excelente, como les digo, un excelente ejercicio, además de también, mientras que se hace, animar al niño, decirle pues sus avances, darle ánimo, sonreírle, pues para que se sienta cómodo y para que pueda dejar de lado sus nervios, pues que también los nervios son un enemigo más de la tartamudez. Otros también son ejercicios de soplo, como soplar velas, inflar globos, soplar con pitillo sobre pintura. Excelente ejercicio porque es una forma muy buena de conseguir fortalecer los órganos fonadores y también trabajar el turno de palabras. Por ejemplo, con la profesora Lucía, ella lo hacía mucho con poesías o con rimas o con palabras muy, muy complicadas para que pues fuera como un reto para mí. Ella decía la palabra, luego la decía yo, y con mucha paciencia, sin presionarme, sin corregirme de una forma arbitraria, pues así me hacía ver que podía lograrlo. Por eso es muy importante que como padres y como maestros, pues ayudemos a los niños. No les digamos la palabra tartamudo, no terminemos las frases por el niño, hagámosle comprender que él puede hablar por sí mismo, que él puede salir victorioso de ese problema acompañado, pero puede hacerlo. Tampoco enfadarnos con él ni menospreciarlos, no interrumpirlos, dejar que él, así se demore, termine las frases. Podemos animarlos, como les dije, a que termine con palabras de aliento, con una sonrisa, en fin, con muchas cosas se puede ayudar a un niño para que mejore. Y con esos 3 simples ejercicios que les decía, que es a través de las canciones, de la poesía, de las retahílas y por supuesto de ejercicios de soplo, se pueden hacer grandes cosas. Al cabo de más o menos un año ya pues había superado mi problema y también había superado también mi problema de ese miedo que tenía de hablar en público. Así que pues soy un vivo ejemplo que una buena intervención de una buena maestra y el acompañamiento correcto de la familia puede hacer una gran diferencia.